El Salvador, 5 de enero de 2026. Hoy vamos a hacer una radiografía del país a través de su diario oficial. Nos centraremos en tres historias que, a primera vista, no tienen nada que ver. Un acuerdo sobre la importación de queso cheddar, que nos habla de economía global, una nueva y exhaustiva norma sanitaria para combatir infecciones en los hospitales y, para terminar, un viaje al corazón de la vida cotidiana de la gente, a través de sus avisos y carteles. Es una forma fascinante de entender un país, la verdad, porque estos documentos que parecen tan áridos, en realidad son el escenario donde se ven las grandes tensiones. La economía global contra la protección local, la salud pública contra amenazas invisibles y, bueno, todo el engranaje legal que mueve la vida de millones de personas. Venga, vamos a ello. Pues empezamos con un detalle que a mí me parece que lo dice todo sobre este mundo. Una nota mínima del órgano legislativo, una fe de erratas, resulta que en un decreto de diciembre de 2025, donde debía poner copia, se les coló la palabra copa. Copa por copia. Parece una tontería, pero es un recordatorio brutal de que en el mundo legal, vamos, cada letra cuenta. Pero bueno, vamos al grano, porque lo que viene ahora tiene mucha más miga. Nos metemos en el órgano ejecutivo y de repente todo gira en torno al queso cheddar. Sí, parece casi cómico, pero este acuerdo sobre el queso es un microcosmos perfecto de cómo funciona el comercio mundial hoy en día. Lo que tenemos es un acuerdo firmado por tres ministerios, Economía, Agricultura y Hacienda, que autoriza para 2026 un contingente arancelario, en concreto de 785 toneladas métricas de queso cheddar en bloques. Vale, a ver, entiendo que un contingente arancelario es básicamente un cupo con ventajas fiscales. O sea, una cantidad limitada de un producto que puede entrar al país sin pagar impuestos de importación o pagando muy pocos. Pero lo que a mí me vuela la cabeza es la especificidad. ¿Por qué 785 toneladas? ¿Y por qué queso cheddar en bloques? Parece un número sacado de un sombrero. Pues no es nada aleatorio, es pura geopolítica comercial. Esa cifra, 785 toneladas, es el resultado de los compromisos que El Salvador adquirió al entrar en la Organización Mundial del Comercio, allá por 1995. Son negociaciones durísimas, donde los países se comprometen a abrir sus mercados, pero solo hasta cierto punto. El Salvador dice, vale, dejo entrar queso sin aranceles, pero negocia una cantidad muy concreta para que no inunde el mercado y arrase con la producción local. O sea, que es una barrera invisible. ¿Te abro la puerta? Sí, pero solo un poquito. El mensaje es, puedes jugar en nuestro mercado, pero con nuestras reglas. Me pregunto qué pasa si un gran importador quiere traer 800 toneladas. ¿Le compensa? Ahí está la clave del mecanismo. Si te pasas de esas 785 toneladas, el arancel se dispara de un 0% a un 40%. ¿Un 40? Un 40%. Es un muro. De repente, importar ese queso extra se vuelve carísimo y, bueno, deja de ser rentable. El objetivo es ese, cumplir con la OMC, permitir la competencia, pero al mismo tiempo proteger a los productores de leche y queso salvadoreños. Es un equilibrio delicadísimo. Pero es que hay más. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Para poder optar a un trozo de ese pastel de 785 toneladas, no vale cualquiera. El acuerdo exige que las empresas importadoras sean plantas procesadoras que compren un mínimo de 10.000 botellas diarias de leche fluida nacional. O sea, que no solo te obligan a respetar un cupo, sino que te fuerzas a invertir en el país. Exacto. Es la letra pequeña que lo cambia todo. Lo que el gobierno está diciendo es, ¿quieres el chollo de importar queso cheddar barato de fuera? Perfecto. Pero a cambio tienes que demostrar que eres parte del tejido productivo local, que apoyas a nuestros ganaderos. Además, el sistema tiene en cuenta el historial. Se prioriza a las empresas que en los últimos 3 años han utilizado bien su cuota, demostrando que no especulan con ella. Y todo se gestiona de forma transparente, o eso se intenta, a través de la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador, Bolpros. Suena bien en el papel eso de obligar a comprar leche local, pero siendo un poco cínica, ¿no podría una gran multinacional ver esto simplemente como un pequeño peaje que pagar? Compran esas 10.000 botellas, cumplen el expediente y a cambio obtienen un beneficio mucho mayor con el queso importado. ¿Realmente cambia algo para el pequeño ganadero? Es la pregunta del millón. Y la respuesta es compleja. Para el pequeño ganadero individual, el impacto directo puede ser limitado, sí.
Estas compras masivas suelen beneficiar más a las grandes cooperativas o a los productores medianos y grandes que pueden garantizar ese volumen. Sin embargo, a nivel macro, sí que genera un suelo de demanda. Garantiza que una parte significativa de la leche producida en el país tiene un comprador asegurado. Lo realmente potente aquí no es la cifra. Son las dos caras de la globalización en un solo párrafo. Por un lado, El Salvador cumple con la OMC y abre su mercado. Por otro, usa la letra pequeña como un escudo para proteger lo suyo. Es una partida de ajedrez. Y si este acuerdo del queso nos muestra cómo el gobierno regula lo que entra al país para proteger la economía, el siguiente documento es aún más personal. Nos muestra cómo regula lo que pasa dentro de los hospitales para protegernos a nosotros. Sí, pasamos de la economía a la salud pública, y el cambio de escala es brutal. Tenemos aquí una norma técnica de prevención y control de infecciones, emitida por el Ministerio de Salud. Y ojo, esto no es una recomendación, es un manual de operaciones de obligado cumplimiento para todo el sistema sanitario del país público y privado. Lo primero que llama la atención es la justificación. El documento no se anda con rodeos. Habla de la necesidad de reducir la morbimortalidad evitable y los problemas de seguridad en los servicios de salud. Es una admisión implícita de que hay un problema serio que atajar. Y es que el problema es global y es gravísimo. La norma se enfoca en 3 frentes que son la pesadilla de cualquier hospital moderno. Primero, las IAAs, que son las infecciones que la gente pilla dentro del propio hospital. Las nosocomiales de toda la vida, ¿no? Exacto. Luego, la RAM, la resistencia a los antimicrobianos, que es básicamente la crisis de los antibióticos que ya no funcionan. Y tercero, el PROA, que busca promover el uso óptimo de esos antibióticos para no quemar los pocos que nos quedan. Estamos hablando de una de las mayores amenazas para la salud mundial en el siglo XXI. Para combatirlo, la norma no propone una sola cosa, sino que crea toda una estructura, una especie de ejército. Habla de crear un Comité Nacional de Prevención y Control de Infecciones y, lo que es más importante, comités locales en cada hospital del país. ¿Esto es crear más burocracia o es realmente efectivo? La intención es que sea una cadena de mando. El Comité Nacional define la estrategia, las grandes líneas de batalla y los comités locales son las tropas sobre el terreno. Sus funciones son muy concretas. Tienen que hacer vigilancia activa, es decir, cazar las infecciones en tiempo real, no esperar a que haya un brote. Tienen que analizar los datos, ver qué bacterias están circulando en su hospital y a qué antibióticos son resistentes. Y sobre todo, tienen que implementar y vigilar el cumplimiento de las precauciones estándar. Que son, por así decirlo, los 10 mandamientos de la higiene hospitalaria. La norma los lista uno por uno. Y son cosas que nos suenan, pero que aquí están protocolizadas al milímetro. La higiene de manos, por ejemplo, no es solo lavarse las manos, es hacerlo en los 5 momentos de atención del paciente, que están perfectamente definidos. El uso de guantes, mascarillas, la limpieza de las superficies, el manejo de la ropa de cama, la gestión de los residuos. Lo que se busca es estandarizarlo todo, que el protocolo para poner una vía en un hospital de la capital sea exactamente el mismo que en un centro de salud rural. Porque la experiencia demuestra que es en las pequeñas fisuras del sistema, en un guante que no se cambia o una superficie mal desinfectada, donde se cuelan estas infecciones mortales. Fíjate que define hasta términos como multidrogoresistencia, que es cuando una bacteria se ríe de 3 o más familias de antibióticos. Ponerle nombre y definirlo es el primer paso para poder medirlo y combatirlo. Pero claro, puedes tener el mejor protocolo del mundo, que si el personal no está formado o no tiene los recursos, se queda en papel mojado. ¿Habla de eso la norma? Absolutamente. Es uno de sus pilares, exige capacitación continua para todo el personal, desde los médicos hasta el personal de limpieza. Y va un paso más allá, que me parece inteligentísimo. Obliga a los hospitales que son centros de formación para futuros médicos o enfermeros a coordinarse con las universidades para que los estudiantes reciban esta formación antes de empezar sus prácticas. Están intentando cambiar la cultura desde la raíz, que las nuevas generaciones ya lleven este ADN de la bioseguridad incorporado. Aún así, me imagino la dificultad de implementar algo tan ambicioso, sobre todo en el sector privado. ¿Tiene el Estado capacidad para fiscalizar que una clínica privada de lujo esté cumpliendo esto al pie de la letra? ¿Hay sanciones? La norma establece que es de aplicación para todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, lo que incluye al sector privado.
La capacidad de fiscalización siempre es el talón de Aquiles de estas regulaciones, claro. No detalla un régimen de sanciones específico en este texto, pero al ser una norma técnica oficial, su incumplimiento puede acarrear responsabilidades administrativas y legales para los centros. Lo más importante es que crea un estándar. Ahora, tanto los pacientes como las autoridades tienen un documento oficial al que agarrarse para exigir un nivel mínimo de seguridad. Ya no es una cuestión de buenas prácticas, es una obligación legal. Es un intento de poner orden en un sistema increíblemente complejo. Y si esta norma es un ejemplo de cómo el Estado intenta organizar la sociedad desde arriba, con reglas y comités, la última parte de este diario oficial es justo lo contrario. Es el reflejo de cómo la sociedad se organiza desde abajo, en el día a día. Nos sumergimos en las páginas de carteles y avisos. Y es un mundo, decenas y decenas de páginas que a primera vista parecen un ladrillo de texto monótono, pero que en realidad son el pulso de la vida civil y mercantil. Es el Estado actuando como notario público de la vida de la gente. El grueso, como decías, son las aceptaciones de herencia. Sí, es increíble. Vemos casos muy concretos con nombres de apellidos. Por ejemplo, las señoras Ángela Luz Ramos Letona y Carolina Letona Ramos, que aceptan la herencia de su madre, Mercedes Letona de Ramos, fallecida en 2016. Se publican estos avisos de aceptación de herencia interina. ¿Para qué, exactamente? Es un mecanismo de garantía jurídica. Cuando alguien fallece sin testamento, o el testamento no está claro, sus herederos inician este proceso. El aviso se publica para que cualquier otra persona en el mundo que se crea con derecho a esa herencia, un hijo no reconocido, un acreedor al que el fallecido debía dinero, tenga un plazo, normalmente de 15 días, para presentarse y reclamar lo suyo. Es una forma de dar publicidad y transparencia para evitar fraudes y proteger los derechos de todos. Y junto a las herencias, que hablan de finales de ciclo, vemos comienzos. Un montón de solicitudes de título supletorio para propiedades. Las descripciones son alucinantes, de una precisión casi poética. No dicen Linda con la parcela 23, no. Dicen Linda al norte con la propiedad del señor José Pérez separada por un cerco de árboles de mango. Es el catastro más literario del mundo, pero tiene una lógica aplastante. En muchas zonas rurales, sobre todo, no existen registros de la propiedad modernos o las mediciones son antiguas. Esas descripciones tan visuales, que mencionan un río, un camino o el árbol de una familia, eran la única forma de definir los límites de un terreno. Hoy, a nivel legal, es una fuente de conflictos brutal, pero este proceso de título supletorio intenta precisamente formalizar esa propiedad, darle unas coordenadas y unos linderos claros para el futuro. Es que vemos de todo. Convocatorias a juntas de accionistas de empresas, solicitudes de nacionalidad. Y de repente, entre tanta herencia y linderos, te encuentras una joya. Un aviso para el registro de una marca comercial, La Canela Baked Goods. Una persona quiere registrar esta marca para productos de pastelería, confitería, galletas y bizcochos. Y esto es maravilloso, porque en medio de toda esta maquinaria legal, que a veces parece deshumanizada, tienes la chispa de un proyecto emprendedor. Alguien en algún lugar del Salvador ha horneado unas galletas que le salen buenísimas, ha decidido que quiere venderlas y ha dado el paso de crear una marca, de proteger su idea. Este pequeño aviso en el diario oficial es el acta de nacimiento de un sueño empresarial. Te pones a imaginar, ¿no? Será una pastelería familiar, alguien que empezó en la cocina de su casa durante la pandemia. Es la vida abriéndose paso en el boletín oficial. Y al lado otra historia completamente distinta. Una resolución de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones otorgando un montón de frecuencias de radio a una empresa para sus comunicaciones privadas. De repente estás viendo cómo se reparte el espectro radioeléctrico del país. La consolidación de la propiedad de la tierra, el nacimiento de una marca comercial y la asignación de un recurso público y estratégico, como son las frecuencias de radio, es el engranaje de la sociedad puesto por escrito. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el conjunto, ¿qué nos dice todo esto? Empezamos con un error tipográfico, una copa por una copia, saltamos a un contingente de queso cheddar dictado por el comercio mundial, analizamos una norma complejísima para que no nos maten las bacterias en un hospital, y terminamos con el registro de la marca de galletas La Canela Baked Goods. ¿Qué hilo une todo esto? Lo que nos muestra este diario oficial es una fotografía increíblemente honesta y polifacética de un país en un día concreto. Nos muestra cómo las grandes estructuras globales, como la OMC, aterrizan en la cesta de la compra.
Nos enseña cómo el Estado despliega una compleja maquinaria burocrática para enfrentarse a una amenaza existencial como la resistencia a los antibióticos. Y nos revela cómo la vida de la gente común, con sus herencias, sus terrenos y sus pequeños negocios, sigue su curso dentro de ese marco legal que a veces protege, a veces constriñe, pero que siempre está presente. Es como si nos mostrara el software que corre por debajo de la sociedad, el código que hace que todo funcione, o que al menos lo intente. Exacto. Y quizás la reflexión final podría ser esa. En un mundo saturado de noticias de última hora, de información inmediata y a menudo superficial, ¿qué valor tiene pararse a leer un documento tan formal, tan estructurado, tan aparentemente aburrido como este? Pues quizás su valor reside precisamente en que no nos muestra lo extraordinario, sino lo ordinario. No nos cuenta el evento del día, sino las reglas del juego que se aplican todos los días. Y entender esas reglas, desde cómo se importa el queso hasta cómo se registra una marca, es entender de verdad cómo funciona una sociedad.